Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. Hoy en Archivo Perdido, Alejandro Magno, el conquistador del mundo antiguo. En el año 356 a.C., en la ciudad de Pela, capital del antiguo reino de Macedonia, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Alejandro, y pronto el mundo entero lo conocería como Alejandro Magno. Su padre, Filipo II de Macedonia, era un rey ambicioso y hábil estratega militar que había logrado unificar las ciudades-estado griegas bajo su dominio. Su madre, Olimpia, una mujer de carácter fuerte y origen epírico, cultivaba en su hijo la idea de un destino grandioso, convencida de que los dioses lo habían elegido para grandes cosas. Desde temprana edad, Alejandro demostró una inteligencia fuera de lo común, una enorme curiosidad por el mundo y un carácter indomable. A los 13 años, su padre contrató al filósofo más famoso de la época, Aristóteles, para que fuera su tutor. Durante 3 años, Alejandro fue instruido en filosofía, medicina, lógica, música, poesía y geografía. Aristóteles también le transmitió una profunda admiración por los héroes homéricos, en especial por Aquiles, el guerrero de la Ilíada, a quien Alejandro tomaría como modelo de vida. En aquellos años de formación, Alejandro no solo se forjaba como intelectual, sino también como líder y estratega. A los 16 años, mientras su padre partía a una campaña militar, lo dejó al mando de Macedonia como regente. Durante su breve regencia, Alejandro sofocó una rebelión en Tracia y fundó una ciudad a la que llamó Alejandrópolis, demostrando que era mucho más que un príncipe educado. Era un líder natural, capaz de ejercer el poder con determinación y astucia. Pero el destino de Alejandro cambió para siempre en el año 336 a.C., cuando su padre fue asesinado, en circunstancias aún debatidas por los historiadores. Con apenas 20 años, Alejandro fue proclamado rey de Macedonia. Muchos esperaban que su reinado fuera breve, pero Alejandro sorprendió al mundo. Ejecutó rápidamente a los posibles conspiradores, aseguró su posición entre los nobles macedonios y marchó hacia el sur para sofocar las rebeliones griegas que habían estallado tras la muerte de Filipo. Tebas, la más rebelde, fue destruida casi por completo. El mensaje era claro: Alejandro no toleraría desafíos a su autoridad. Con Grecia pacificada y un ejército leal, Alejandro miró hacia el este. Desde hacía décadas, su padre había soñado con invadir el imperio persa, el mayor y más rico de su tiempo. Ahora ese sueño pasaba a manos del joven rey. En la primavera del 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con unos 40.000 soldados. Antes de desembarcar, realizó un gesto simbólico. Arrojó una lanza hacia la tierra persa y proclamó que tomaría Asia como un regalo de los dioses. El primer gran enfrentamiento no tardó en llegar. En las orillas del río Gránico, Alejandro se enfrentó al ejército persa y logró una victoria aplastante. A pesar de estar en inferioridad numérica, su estrategia, velocidad y liderazgo demostraron que no era un comandante ordinario. Esta victoria abrió el camino hacia el corazón del imperio persa y permitió a Alejandro tomar muchas ciudades de Asia Menor, sin apenas resistencia. En cada una, era recibido como libertador. Pero el verdadero desafío vendría un año después, en la batalla de Isos. Darío III, el gran rey persa, reunió un gigantesco ejército para aplastar al joven macedonio. Los dos ejércitos se encontraron en un terreno estrecho, lo que anuló la superioridad numérica de los persas. Alejandro dirigió una carga directa hacia el centro enemigo, obligando a Darío a huir del campo de batalla. Fue una humillación para el rey de reyes. Alejandro capturó a su familia, pero en un gesto de grandeza, las trató con respeto y las protegió. El mensaje era claro: no solo era un conquistador, también podía ser un rey noble. Con estas primeras victorias, Alejandro no solo conquistaba territorios, también ganaba fama. Se convirtió en leyenda viva, admirado por sus propios soldados y temido por sus enemigos. Pero para él eso era solo el principio. Tras su victoria en Isos, Alejandro marchó hacia el sur, decidido a conquistar las ricas ciudades costeras del Mediterráneo oriental. Su objetivo era claro: eliminar la flota persa, asegurando todos los puertos estratégicos. Una tras otra, las ciudades caían sin ofrecer demasiada resistencia, hasta llegar a Tiro. Esta ciudad fenicia, situada en una isla fortificada frente a la costa, era famosa por su poder naval y su resistencia. Se negó a rendirse, desafiando al joven conquistador.
Alejandro no toleraba desafíos. Lo que siguió fue uno de los asedios más famosos de la antigüedad. Durante 7 meses, sus tropas construyeron un gigantesco espigón de más de medio kilómetro para conectar la isla con tierra firme. Bajo constantes ataques desde el mar, Alejandro desplegó ingenieros, máquinas de guerra y hasta barcos de asalto. Finalmente, en el año 332 a.C., Tiro cayó. La ciudad fue saqueada y sus habitantes castigados duramente. Fue una lección brutal, pero efectiva. El poder de Alejandro era imparable. Desde Tiro, Alejandro marchó hacia Egipto. A diferencia de los fenicios, los egipcios lo recibieron como a un libertador. Odiaban a los persas y veían en Alejandro a un líder divino. En la ciudad de Menfis fue coronado como faraón. Pero el momento más simbólico llegó cuando viajó al oasis de Siwa, en el desierto, para visitar el oráculo de Amón. Se dice que el oráculo lo proclamó hijo del dios, un gesto que Alejandro tomaría muy en serio. Desde ese momento comenzó a creerse no solo elegido por los dioses, sino parte de ellos. En Egipto, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en una de las más importantes del mundo antiguo. Ubicada en la costa mediterránea, la ciudad estaba diseñada como un centro de comercio, cultura y poder. Fue el inicio del legado urbano de Alejandro. A lo largo de su campaña, fundaría o renombraría más de 20 ciudades con su nombre. Con el dominio del Mediterráneo asegurado, Alejandro se preparó para el golpe final contra el corazón del imperio persa. En el año Pes, en las llanuras de Gaugamela, se enfrentó a Darío III una vez más. Esta vez, el rey persa reunió un ejército colosal. Se habla de hasta 250.000 hombres, aunque los números varían. Alejandro, con unos 47.000 soldados, sabía que la única forma de vencer era con una estrategia impecable. El terreno favorecía a los persas, que desplegaron carros con cuchillas, elefantes y una línea inmensa. Alejandro no se dejó intimidar. Ordenó a su caballería que cargara en diagonal, abriendo una brecha en la línea persa y dirigiéndose directamente hacia Darío. El rey persa, al ver la carga acercarse, volvió a huir. Su ejército desmoralizado fue destruido. Gaugamela fue la batalla que selló el destino del imperio persa. Tras la victoria, Alejandro entró triunfante en Babilonia, la legendaria ciudad mesopotámica. Fue recibido como un salvador. De allí pasó a Susa y luego a Persépolis, la capital ceremonial del imperio. Allí, en un acto cargado de simbolismo, permitió que sus soldados saquearan la ciudad, y más tarde ordenó que el palacio de Jerjes fuera incendiado. Algunos dicen que fue venganza por la invasión persa a Grecia. Otros creen que fue un error motivado por la embriaguez. Sea como fuere, el mensaje era claro. El antiguo imperio había caído, y un nuevo orden se alzaba con Alejandro como su centro. Pero el joven conquistador no se detendría allí. Para Alejandro el mundo no tenía límites. Con el imperio persa a sus pies, miró hacia el este, hacia las tierras desconocidas de Bactriana y la India. Comenzaba así la etapa más desafiante de su campaña, la conquista del lejano oriente, donde no solo enfrentaría nuevos enemigos, sino también conflictos internos, traiciones y los límites de su propio cuerpo y mente. Tras conquistar Persépolis, Alejandro no se conformó con su dominio sobre Asia Menor, Egipto y Mesopotamia. Su ambición no conocía fronteras. Su mirada se dirigía ahora a las lejanas y montañosas regiones del noreste del imperio persa, Bactriana y Sogdiana, territorios que hoy corresponden en parte a Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Eran tierras difíciles, salvajes y gobernadas por líderes locales que no aceptaban fácilmente a un rey extranjero. La campaña en estas regiones fue larga y brutal. Alejandro ya no se enfrentaba a ejércitos organizados como los de Darío, sino a una guerra de guerrillas en terreno hostil. Durante años persiguió rebeldes, destruyó fortalezas en las montañas y forzó alianzas por medio del miedo y del matrimonio. En Bactria conoció a Roxana, la hija de un noble sogdiano, con quien se casó. Este gesto tenía tanto valor político como personal, al unir su sangre a la de los pueblos conquistados. Alejandro buscaba crear un imperio verdaderamente mestizo, no solo macedonio. Pero no todos aceptaban esta visión. Muchos oficiales macedonios comenzaron a inquietarse. Alejandro había empezado a adoptar costumbres persas, vestía con túnicas orientales, se hacía llamar rey de reyes, exigía ser reverenciado con postraciones. Para los griegos y macedonios, que valoraban la igualdad entre los hombres libres, estas prácticas eran propias de tiranos orientales. Las tensiones crecieron y con ellas surgieron conspiraciones.
Una de las más dolorosas fue la que involucró a Clito el Negro, un veterano general que había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico. Durante una discusión en un banquete, Clito lo acusó de traicionar su cultura y de despreciar a los hombres que lo habían llevado al poder. En un arrebato de furia, Alejandro lo mató con su propia lanza. Al darse cuenta de lo que había hecho, se encerró varios días, sumido en la culpa. Fue un momento decisivo. El idealista alumno de Aristóteles empezaba a ceder ante la sombra del absolutismo. A pesar de estos conflictos internos, Alejandro prosiguió su avance hacia la India, la tierra de los elefantes de guerra, los sabios brahmanes y los ríos sagrados. En el año 326 a.C., cruzó el río Indo y se adentró en el Punjab. Su ejército, aunque exhausto, lo siguió fielmente. Allí se enfrentó al rey Poro, un monarca indio que presentó batalla a orillas del río Hidaspes. Fue una de las contiendas más difíciles de su carrera. Los elefantes indios causaron estragos en la infantería macedonia, pero gracias a una maniobra envolvente, Alejandro logró flanquear al enemigo y derrotarlo. Sin embargo, su respeto por Poro fue tal que, en lugar de humillarlo, lo nombró sátrapa de su propia tierra. Para Alejandro, el valor y el honor eran más importantes que la sumisión. Este gesto lo convirtió en leyenda entre los pueblos indios, pero también marcó el inicio del fin. Tras la victoria en el Hidaspes, Alejandro quería continuar hacia el este, en busca del océano que rodea el mundo, como decían los mapas de la época. Pero sus soldados se negaron. Llevaban 8 años en campaña, habían cruzado miles de kilómetros y estaban agotados física y mentalmente. En un emotivo discurso, Alejandro trató de convencerlos, recordándoles sus hazañas, su gloria, su misión divina, pero el silencio del ejército fue más fuerte. En ese momento, el invencible conquistador tuvo que ceder. Dio media vuelta. El regreso no fue fácil. En lugar de seguir una ruta segura, Alejandro decidió cruzar el desierto de Gedrosia, una de las regiones más áridas y mortales de Asia. Fue una decisión catastrófica. Miles de soldados murieron de sed, hambre y agotamiento. Fue su única derrota real, no ante un ejército, sino ante la naturaleza. Cuando finalmente regresó a Babilonia en el año 324 a.C., Alejandro ya no era el mismo joven brillante que había cruzado el Helesponto. Su cuerpo estaba marcado por heridas, su carácter se había endurecido, y sus ideas sobre el poder eran más absolutistas que nunca. Sin embargo, su visión seguía viva: unificar Oriente y Occidente en un solo imperio. Para lograrlo, organizó matrimonios masivos entre sus oficiales y mujeres persas. Fundó nuevas ciudades. Planeó una expedición naval hacia Arabia, pero el destino tenía otros planes. En Babilonia, Alejandro se consagró como el soberano absoluto de un imperio que se extendía desde Grecia hasta el Valle del Indo. Pero aunque la guerra había cesado, su mente seguía inquieta. Soñaba con nuevas expediciones, conquistar Arabia, circunnavegar el Golfo Pérsico, explorar las costas del norte de África, quizá incluso llegar a Cartago. Había comenzado a preparar una gran flota, y sus ingenieros trabajaban en infraestructuras para facilitar el comercio entre las regiones de su imperio. A la vez, Alejandro se dedicó a reforzar su visión política, unificar las culturas orientales y occidentales bajo un solo gobierno. Promovía una administración multicultural, integrando a persas, medos, babilonios y egipcios en los puestos de poder junto a los macedonios. Esta política, aunque ambiciosa, generó resistencias entre su entorno más cercano. Muchos nobles macedonios se sentían desplazados y traicionados. Las tensiones entre los antiguos compañeros de armas y los nuevos cortesanos orientales eran palpables. En un intento de reconciliación, Alejandro organizó una ceremonia sin precedentes en Susa, las famosas bodas de Susa. Allí, más de 90 oficiales macedonios se casaron con mujeres nobles persas. El propio Alejandro se casó con Estatira, hija de Darío III, reforzando su posición como heredero legítimo del trono persa. Fue una muestra de su sueño imperial, un mundo donde los antiguos enemigos ahora formaban una sola familia. Pero los conflictos internos no cesaban. El asesinato de su viejo amigo y general Parmenión, las intrigas de los diádocos, sus futuros sucesores, y los resentimientos entre los diferentes pueblos bajo su dominio amenazaban la estabilidad de su imperio, incluso dentro de su círculo más cercano. Algunos comenzaron a preguntarse si Alejandro había cruzado la línea entre genio y locura. Durante este tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Había sufrido numerosas heridas a lo largo de sus campañas, y algunos relatos hablan de una fatiga crónica, fiebres intermitentes y episodios de ira incontrolable. También se volvió más supersticioso, consultando oráculos constantemente
haciendo sacrificios y rodeándose de adivinos. En junio del año 323 a.C., Alejandro cayó gravemente enfermo. Durante 12 días, su estado empeoró rápidamente. Los médicos reales, incapaces de encontrar una cura, lo observaron impotentes mientras el conquistador más grande del mundo se apagaba lentamente. Se dice que, ya sin voz, entregó su anillo a Perdicas, uno de sus generales más leales. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, Alejandro, según la leyenda, respondió con una sola palabra: al más fuerte. El 10 de junio del 323 a.C., a los 32 años de edad, Alejandro Magno murió en el palacio de Nabucodonosor, en Babilonia. Su muerte desató el caos. No dejó un heredero claro. Su hijo con Roxana aún no había nacido. Y su medio hermano Filipo Arrideo tenía discapacidades mentales. El imperio, vasto e inestable, quedó en manos de sus generales, quienes pronto se enfrentarían entre sí por el control de sus fragmentos. Pero más allá del colapso político, lo que Alejandro dejó atrás fue algo más profundo: un mundo transformado. Durante su corta vida fundó más de 20 ciudades, muchas de las cuales se convirtieron en centros de cultura, ciencia y comercio. Alejandría, en Egipto, en particular, florecería como un faro del conocimiento durante siglos. La difusión de la cultura griega en 1906, Asia y la integración de elementos orientales en el pensamiento helénico dieron lugar a lo que hoy conocemos como la civilización helenística, una fusión única de arte, filosofía, ciencia, religión y arquitectura que marcó profundamente el desarrollo del mundo antiguo. Los astrónomos de Babilonia comenzaron a trabajar con los modelos griegos del cosmos. Los filósofos orientales se mezclaron con escuelas de pensamiento de Atenas. Se crearon bibliotecas, academias, templos y observatorios en lugares que antes habían sido ajenos a la cultura griega. El nombre de Alejandro, que en vida ya era leyenda, se convirtió en mito. En Asia fue recordado como un héroe divino. En Egipto, como un nuevo faraón. En Grecia, como el último gran conquistador. En la India, como un rey justo. Incluso siglos después de su muerte, su figura seguía inspirando a emperadores, escritores y líderes militares. La muerte de Alejandro Magno no fue solo el final de un hombre, sino el principio de un proceso histórico de vastas consecuencias. Su imperio, construido en apenas una década, no sobrevivió unido ni un año tras su desaparición. Lo que siguió fue una feroz lucha entre sus generales, conocidos como los diádocos, quienes se repartieron el mundo que Alejandro había conquistado como si fuera un botín. Estas guerras civiles fragmentaron el imperio en varios reinos helenísticos. Ptolomeo se quedó con Egipto, fundando una dinastía que duraría hasta la famosa Cleopatra. Seleuco tomó el control de gran parte de Asia y fundó el imperio Seleucida. Antígono y sus descendientes lucharon por el control de Macedonia y Asia Menor, aunque estos nuevos reinos mantuvieron las formas de la cultura griega. Cada uno adoptó elementos locales, creando una mezcla rica que marcaría el Mediterráneo oriental y el cercano oriente por siglos. Alejandro nunca regresó a Macedonia. Su cuerpo, embalsamado con técnicas que desafiaban su tiempo, fue trasladado hacia el oeste, pero nunca llegó a su destino original. Ptolomeo interceptó la procesión fúnebre y llevó el cadáver a Egipto. Allí, en la ciudad de Alejandría, se construyó un magnífico mausoleo donde Alejandro fue venerado como un semidios. Durante siglos, su tumba fue un lugar de peregrinación para emperadores y conquistadores, hasta que desapareció misteriosamente, engullida por el tiempo y la historia. La figura de Alejandro Magno ha fascinado a generaciones durante más de 2 milenios, no solo por sus conquistas, sino por el enigma de su carácter. ¿Fue un genio militar o un tirano megalómano? ¿Un unificador de culturas o un destructor de imperios? ¿Un idealista con sueños de fraternidad universal o un pragmático brutal en busca de gloria personal? Lo cierto es que, en apenas 12 años de campaña, cambió el mapa del mundo conocido, venció a ejércitos muy superiores, conquistó civilizaciones enteras, llevó la cultura griega hasta los confines del Oriente y fundó ciudades que sobrevivieron más tiempo que muchos reinos. Pero más allá de las hazañas militares, lo que hace única su figura es su ambición sin límites. Nunca se detuvo, nunca se conformó, nunca aceptó que hubiera un fin del camino. Su legado es complejo. Para muchos representa la encarnación del héroe clásico, joven, brillante, audaz, marcado por la tragedia. Para otros es el primer gran conquistador global, precursor de los grandes imperios que vendrían después. Napoleón lo admiraba. Julio César lloró al ver una estatua suya, lamentando no haber logrado tanto a su edad. Incluso en el siglo XXI,
Su historia sigue siendo objeto de estudio, inspiración y debate. Y es que Alejandro no fue simplemente un hombre, fue una idea, una fuerza que rompió las barreras de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. El mundo que conocemos hoy, sus ciudades, su cultura, su historia, no sería el mismo sin él. Así terminó la vida de Alejandro Magno, pero su historia continúa. Grabada en piedra, en papiros, en manuscritos antiguos, en los mitos y en la memoria colectiva de la humanidad. Porque cuando un hombre desafía los límites del mundo, deja de ser solo humano, se convierte en leyenda. Esto fue Archivo Perdido, y apenas estamos empezando a rasgar el velo del misterio. Si quieres descubrir más secretos como este, suscríbete, activa la campana y acompáñanos cada semana. La historia no siempre es lo que nos han contado.